Utilizando SAP Business Application Studio empezamos con la creación del proyecto o de la estructura de los ficheros que van a componer el proyecto Fiori utilizando la interfaz gráfica. Antes de entrar y ver las actividades que hay que llevar a cabo para tener el proyecto, lo que hacemos es ir en la vista de las extensiones dentro de la herramienta para buscar un nuevo tema e instalar el tema y cambiar el tema que estamos utilizando para la herramienta, aunque ya tenemos temas preinstaladas que se pueden cambiar utilizando la opción disponible en la parte inferior de Settings. En Color Theme podemos cambiar uno de los temas disponibles dentro del Business Application Studio, tema heredados del Eclipse TEA o por todo lo que la herramienta nos lleva por defecto. Es posible agregar extensiones dependiendo del tipo de extensión. En este caso buscamos por Cobalt Theme Official. Podemos instalar esta extensión para tener disponible un nuevo tema que utilizamos desde aquí en adelante en el uso del editor SAP Business Application Studio. Una vez instalado el tema, nos dirigimos de nuevo en Color Theme en la parte del Settings para seleccionar el Cobalt 2 que ya aparece y le damos otro look and feel a la herramienta de desarrollo. Y desde aquí en adelante sí seguimos con la creación del proyecto utilizando la interfaz gráfica. Tenemos diferentes opciones para abrir la ventana que nos ofrece la posibilidad de crear estos proyectos, sea a través del Welcome Screen, ventana de inicio que la podemos abrir utilizando la opción del Help, Welcome, incluso hay un comando en la paleta de comandos con Welcome que nos abre la misma ventana. En View, Find Command podemos escribir Welcome y llegamos a tener la misma ventana de bienvenida, donde utilizamos Start from Template para arrancar la creación del proyecto en base a una de las plantillas utilizando la interfaz gráfica. Aquí observamos Basic Multi-Target Application, Adaptation Project o SAP Fiori Application. Nos dirigimos simplemente al tema de desarrollo. En los cursos completos también enseñamos la creación de una MTA, que es el Multi-Target Application, que es el tipo de aplicación que utiliza un enrutamiento, sea manejado o no manejado por el cloud, es decir, App Router Standalone o Managed App Router, para el tema de la redirección cuando queremos desplegar la aplicación en el Cloud Foundry. Y además, antes de empezar también con el uso de esta plantilla, también quiero mencionar que es posible llegar a la misma ventana a través de la línea de comandos si escribimos el comando project, por ejemplo, donde tenemos la opción de SAP Business Application Studio New Project from Template para llegar a la misma ventana, o incluso aún más tenemos otro comando referente a las plantillas que podemos utilizar con el template, donde disponemos incluso de todas estas opciones de la interfaz gráfica y aún otras más que nos permiten explorar e instalar nuevos generadores a través del Geoman, que es la herramienta que se utiliza por debajo en la creación de la estructura de los proyectos. De nuevo, repito, todo esto lo enseñamos en los cursos completos que pueden encontrar en la plataforma logaligroup.com, por lo que nos dirigimos a la anterior ventana, que es New Project from Template, donde seleccionamos la parte de SAP Fiori Application. Continuamos con esta opción para crear un proyecto Fiori basado en la tecnología SAP UI5. Con Start empezamos con los pasos del wizard para la creación del proyecto, donde tenemos dos tipos de aplicaciones. El primer tipo es SAP Fiori Elements, que es una librería que nos ayuda a interpretar las anotaciones que exponen los servicios o data para la creación de las aplicaciones. Es decir, sin escribir alguna línea de código, a través de esta librería es posible interpretar las anotaciones de los servicios o data, sean a través de la app RESTful o cualquier otra tecnología que es capaz de indicar a través de las anotaciones de User Interface cómo hay que mostrar la interfaz de usuario. Y el segundo tipo es el SAP UI5 Freestyle, que es el tipo de aplicación que seleccionamos para poder editar y realizar cambios en el desarrollo, ya que desde aquí arrancamos con la creación de un proyecto libre, seleccionando la tarjeta SAP UI5 Application, ya que incluso en el Freestyle tenemos la posibilidad de arrancar el proyecto con una base, con una plantilla en base al Worklist Application, que es la que visualizamos aquí. Con más información se pueden obtener más información en la URL de SAP, en el guide de SAP, sobre lo que es el Worklist Template. Sería este tipo de aplicación, el arranque
que nos da la base de la creación de la estructura del proyecto, o incluso un Fiori Master Application que igual con más information podemos llegar y ver también cómo sería la estructura de este tipo de aplicación. Y por último, la que iremos a seleccionar es el SAP UI5 Application. Básicamente desde cero empezamos con la creación de la estructura y todo el código que necesitamos. Con Next seguimos para el siguiente paso. Aquí es donde hay que agregar las fuentes de datos, los servicios o data que se pueden utilizar. De momento no lo incluimos, lo haremos más adelante. En la opción de Connect to SAP System, dependiendo de dónde se encuentra el servidor SAP on-premise, es posible agregar el Cloud Connector si esto está en una red privada, para establecer un túnel, una comunicación desde el Cloud Foundry a la red privada donde el sistema SAP expone a través de los servicios o data la información. Tenemos la opción de conectar a través de un servicio o data indicando la URL, a través del SAP API Business Hub, o incluso utilizar un servicio local que tenemos a través del modelo de CAP, que es Cloud Application Programming Model, que es el nuevo modelo donde podemos crear la parte del backend, o incluso upload metadata document donde cargamos el XML con el documento de las propiedades, los metadatos del servicio data. Indicamos none, ya que más adelante agregamos la parte del servicio data. Con Next seguimos. En el siguiente paso se indica cuál es el nombre de la vista, la primera vista que se va a crear. La podemos dejar con View 1 o incluso le indicamos que esto es el Main View, la vista principal, que la tenemos en la creación de este paso del proyecto a través de la interfaz gráfica. Con Next llegamos a indicar los atributos del proyecto, cuál es el nombre del proyecto. Para el nombre del proyecto le podemos indicar Invoices, por ejemplo, cuál es el título del proyecto, le indicamos Invoices List como título para este proyecto, y continuamos con el Application Namespace. El namespace del proyecto que utilizamos es Locally Group, y a continuación para la descripción podemos copiar el mismo título que hemos indicado en el paso anterior. ¿Cuál sería la ruta del proyecto dentro de la carpeta Projects en el sistema que estamos utilizando? Necesitamos agregar la configuración del deployment, no lo agregamos. Tampoco agregamos la configuración del Fiori Launchpad, ya que esta parte también la enseñamos en otro curso donde hablamos sobre la gestión de las aplicaciones Fiori, con todo lo que uno debe conocer de cómo realizar el despliegue, cómo habilitar los servicios, la autentificación, los roles, grupos, catálogos y el Fiori Launchpad dentro del Cloud Foundry. Y por último, la configuración avanzada, que tiene que ver con el tema que estamos utilizando y también la librería que utilizamos de UI5, la versión de UI5 para poder ejecutar la aplicación. Podemos dejar latest o incluso no para cerrar la configuración y los atributos de este proyecto. Y con finish, lo que se va a generar después de haber completado los pasos del wizard son las dependencias que iremos a tener como estructura del proyecto dentro de la vista del Explorer, que la tenemos disponible en el SAP Business Application Studio, donde observamos los módulos del Node Module, todas las dependencias que tenemos, ya que todo este proyecto se basa en el Node.js, que es el entorno de ejecución de JavaScript para poder servir los recursos y la aplicación. Y lo más importante para nosotros es la carpeta web app, donde tenemos el modelo vista controlador de las aplicaciones SAP UI5 con la estructura, las carpetas, los ficheros que forman parte del proyecto. Y en las vistas podemos ver la vista principal, Main View, con el contenido de esta vista sin ningún elemento, prácticamente una página con una etiqueta o el control del content sin ningún otro contenido. Más adelante abrimos, cuando llegaremos a la configuración de ejecución, agregamos algún texto y ejecutamos la aplicación para ver cómo sería la visualización y la ejecución en el entorno local. También tenemos los componentes del gitignore cuando queremos subir este código en la parte del repositorio GitHub, donde guardamos el código. Evidentemente que hay que ignorar todos los módulos del Node, la parte de la configuración, environment,
todo lo que es específico al entorno donde ejecutamos la aplicación se va a ignorar. Prácticamente lo que ponemos aquí no se va a respaldar en el repositorio de GitHub. Tenemos el package log con las dependencias y los paquetes que se pueden utilizar, el package JSON, podemos ver los scripts disponibles para arrancar el proyecto en local, para realizar el build, el deploy. Evidentemente que detrás de todo esto hay otras configuraciones que hay que tener en cuenta, como llegar a ver el enrutamiento de la aplicación, la parte de la autentificación. Todo esto tiene otros detalles por detrás antes de realizar un despliegue, y la parte de la configuración del UI5 local, la capacidad o el UI5 tooling que se necesita para hacer incluso del proxy cuando agregamos servicios o data que son expuestos por otras entidades, otras URL, donde sabemos que si ejecutamos la aplicación en un determinado dominio o incluso en el cloud de SAP, tenemos que tener un middleware que hace que el navegador ejecute correctamente la aplicación sin tener que saltarnos la política del CORS, de los recursos cruzados que tenemos como punto de seguridad de los navegadores. De momento dejamos aquí esta sesión donde hemos aprendido cómo crear un proyecto de tipo Fiori Freestyle, SAP UI5 Freestyle Application, utilizando la interfaz gráfica, y en la siguiente clase empezamos con la creación de la estructura del mismo proyecto utilizando la línea de comandos.